Es un gusto, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos nuestro estudio bíblico de congregación del libro Adoración Pura. Tenemos para esta ocasión desde el párrafo 7 hasta el 14 para revisar con relación al contenido que tenemos asignados. Esto es lo que corresponde para la semana del 6 al 12 de septiembre, con relación a nuestro estudio. No queremos olvidarnos que estamos en el capítulo 13 con el título Descríbele el templo a la casa de Israel. Las palabras que el ángel le dijo a Ezequiel antes de mostrarle o hacerle un recorrido del templo que estaba viendo. Y estas palabras las encontramos en Ezequiel 43:10. La idea principal del capítulo 13 es el significado del glorioso templo que vio Ezequiel. El subtítulo con el que comenzamos es ¿Vio Ezequiel el gran templo espiritual? Los párrafos 7 y 8, la parte A. ¿Qué aclaración se ha hecho recientemente? Bueno, ya se había dicho que se ha entendido mejor de la profecía de Ezequiel, por eso este nuevo libro y este capítulo habla sobre esas nuevas actualizaciones del entendimiento bíblico. Por ejemplo, en el anterior libro que hablaba de Ezequiel, se pensaba que el templo que vio Ezequiel era el gran templo espiritual de Jehová, del cual el apóstol Pablo escribió en la carta a los Hebreos. Pero gracias a un estudio más profundo, se ha llegado a la conclusión de que no es posible que Ezequiel haya visto el gran templo espiritual. Y vamos a ver en los siguientes párrafos las razones. La parte B dice, ¿en qué se diferencian el templo que vio Ezequiel y el templo espiritual sobre el que escribió Pablo? En la carta a los Hebreos, Pablo mencionó sobre el tabernáculo de la época de Moisés y dijo que era una copia de la realidad. La realidad se estaba refiriendo al cielo. También se hablaba que era un lugar santo hecho por manos humanas. Y por supuesto, también estaba hablando de algunos elementos que habían tanto en el templo de Salomón como el de Zorobabel. Pero deja muy claro, ¿fue eso lo que vio Ezequiel? ¿Fue lo que vio el cielo? Claramente contesta que no. En ningún momento él está hablando de cosas celestiales, como si, por ejemplo, aparece en Daniel capítulo 7, por ejemplo, el versículo 9, donde está hablando de la escena celestial, donde está el trono, el anciano de días y algunas descripciones más que él indica. Acá Ezequiel no describe absolutamente nada del cielo. Veamos el párrafo 9 y 10. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de sacrificios del templo que vio Ezequiel y el del gran templo espiritual? Ezequiel oyó instrucciones muy detalladas sobre sacrificios, y estos eran a favor del pueblo, de los jefes y de los sacerdotes. Por ejemplo, en Ezequiel 43, 18 y 19 se está diciendo que iba a darse ofrenda por el pecado, sería un toro joven, a quien se le daría, a los levitas que eran descendientes de Sadoc, etc. Es decir, tenía instrucciones específicas que relacionaban a personas en la tierra. Y así hay algunos textos más como Ezequiel 44 y 45, donde se habla también de sacrificios de paz y también que podían comer en los comedores del templo. No obstante, en la carta que Pablo escribió de Hebreos 9, en cambio se está hablando de ahí de un sacrificio único que hizo el gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Y se refería a una tienda no hecha con manos humanas, sino más bien algo más importante y más perfecto. Este sacrificio incluso también correspondía o envolvía a la propia sangre de este sumo sacerdote Jesús, que tenía el propósito de liberación eterna para los seres humanos obedientes. Así que lo que vio Ezequiel no era el gran templo espiritual. En la versión digital tenemos ahí una nota en la página donde indica el templo de la visión de Ezequiel no es el gran templo espiritual. También se mantiene en una página anterior en la
el libro físico, ¿no?, de papel. Examinemos el párrafo 11. En la época de Ezequiel, ¿por qué no era todavía el momento oportuno para que Dios revelara verdades sobre el gran templo espiritual? Queremos recordar que esta visión de Ezequiel estaba dirigida a los judíos que estaban en el exilio y que volverían a Jerusalén a practicar lo que ellos sabían sobre la ley, lo que tenía que ver con la adoración pura, con relación a sacrificios, sacerdotes, etcétera, todo lo que ellos entendían perfectamente. ¿Qué hubiera pasado si ellos recibían la información de que el sumo sacerdote debía sacrificarse él mismo, dar su sangre para acabar con los pecados de la nación? Eso hubiera creado una confusión que no estaba en la ley y que, claro, iba a crear más dudas que revelar cosas buenas o nuevas para ellos. Y por supuesto, todo lo demás de la ley, sacrificios y todo el procedimiento normal, pues se hubiera acabado. Y eso realmente hubiera traído más problemas. Así que, por esa razón, no era el momento que se revelaran verdades sobre ese templo espiritual. Veamos los párrafos 12 al 14. ¿Qué relación existe entre el templo que vio Ezequiel y la explicación que dio Pablo sobre el templo espiritual? Y claro, ahí tenemos que ver el recuadro 13a sobre templos distintos, significados distintos. Aunque Pablo habla de elementos que habían en el templo de Salomón y Zorobabel, él no utiliza la visión de Ezequiel para hablar sobre el tabernáculo, sino más bien habla de los días de Moisés. Pero en general, Ezequiel y Pablo se concentran en aspectos distintos. En la nota que tenemos aquí dice que Pablo se centró en el sumo sacerdote y lo que hacía cada año en el día de expiación, mientras que Ezequiel no dice nada sobre ellos. Sin embargo, sus explicaciones no son simples repeticiones, más bien se complementan. Veamos algunos detalles. Por ejemplo, en el párrafo 13, Pablo habla del sistema para adorar a Dios, mientras que Ezequiel habla sobre las normas de Jehová para adorarlo. Por ejemplo, Pablo habla del significado de elementos del templo espiritual como el sumo sacerdote, los sacrificios, el altar y el santísimo. Por eso se dice que él hablaba sobre el sistema para adorar a Dios, mientras que Ezequiel habla sobre un cuadro detallado en cuanto a las normas necesarias para adorar correctamente a Dios. Y si revisamos el recuadro informativo 13a bajo el título Templos distintos, significados distintos, podemos hacer una comparación entre ellos. Por ejemplo, en el templo de la visión de Ezequiel se habla de que fue escrito para los judíos exiliados en Babilonia. Por eso ellos entendían lo que se estaba diciendo. Mientras que Pablo, en cambio, escribió a los cristianos hebreos en la carta que lleva ese nombre. En el caso del templo de Ezequiel había un altar donde se ofrecían muchos sacrificios. En el caso del gran templo espiritual que escribió Pablo, hablaba que en el altar había un solo sacrificio que fue dado una vez y para siempre de parte del sumo sacerdote que era Jesucristo. Volviendo al templo de la visión de Ezequiel, se destaca las justas normas de Jehová para su adoración, mientras que en el templo espiritual de Pablo explica una realidad espiritual que el tabernáculo y los templos literales representaron por mucho tiempo, el sistema que Jehová ha establecido para la adoración pura basado en el sacrificio de Cristo. En cuanto al templo de la visión de Ezequiel, centra nuestra atención en la restauración espiritual que comenzó en 1919 para nuestros tiempos. Mientras que el gran templo espiritual que escribió Pablo centra nuestra atención en la obra que hizo Cristo en su papel de gran sumo sacerdote desde el año 29 hasta el 33 de nuestra era. Así que estamos hablando de épocas totalmente diferentes. Pero ya se mencionó en los párrafos anteriores, aunque hablan de épocas o dirigido a diferentes personas, sin embargo se llegan a complementar. Sin duda, una sección del capítulo que va aclarando muchos detalles
y es una información actualizada a lo que tuvimos algunas décadas atrás en otro estudio bíblico de congregación con otro libro que hablaba de las profecías de Ezequiel. Bien, es lo que tenemos que revisar entonces para nuestro estudio bíblico de congregación de la semana del 6 al 12 de septiembre. Sin duda podemos sacar algunos puntos adicionales y lo principal es poder participar con nuestros comentarios en la reunión de entre semana y siempre estar pendiente de otros detalles que nuestros hermanos darán con sus comentarios personales. Eso aclara mucho más algún punto que tal vez se nos ha pasado por alto a nosotros. Esperamos, hermanos, el seguir revisando más con el Espíritu de Jehová este libro Adoración Pura y si es la voluntad de nuestro Dios, pues volvernos a encontrar en otra ocasión.